Diego, vamos a comenzar esta charla haciendo hincapié en esta particular historia argentina que nos mostró una represión en plena democracia, una represión ilegal, ¿no? ¿Cómo fue esto de las formaciones especiales y la presencia de una presencia hostil de Perón por tercera vez en un gobierno en Argentina? Claro, mira, bueno, el tema de las formaciones especiales, por supuesto, tiene su origen bastante antes, ¿no es cierto?, en el contexto de la Revolución Argentina, etcétera. Y todos sabemos que fueron alentadas por Perón desde el exilio, ¿no es cierto? Eh, Después uno puede discutir, a ver, el hecho mismo de que Perón las llamara formaciones especiales seguramente indicaba que él lo que tenía en mente era que justamente se trataba de eso, de formaciones para un momento particular. Él contaba con que ya, digamos, en un retorno democrático, bueno, hiciera que estas formaciones especiales eh, no se disolvieran, pero pasasen a formar parte de una juventud, ¿no es cierto? Sí que abandonase toda acción armada. Inclusive él en una conversación con Jorge Antonio le manifiesta su preocupación, ¿no es cierto? Y él le dice, no, no te hagas problema, yo agarro un micrófono, un vaso de agua y manejo todo, ¿no es cierto? Eh, Discúlpame, Diego, te voy a interrumpir. Vos sabés que sí. la cámara te está cortando un poco arriba de la cabeza. Ah, a Bajar. ver, Ahí está, sí, ahí está, ahí perfecto. estamos. Seguimos, Bueno, perdón. entonces, bueno, el debate es para debatir si políticamente Perón estaba en lo cierto o no. Él seguramente en el 72, 73 estaba viendo todo un contexto latinoamericano donde ya se iba perfilando hacia dictaduras. Lo cuestionable, por supuesto, son los métodos, ¿no es cierto? Los métodos que utiliza Perón en un gobierno democrático. Y uno puede ver que más allá de esta fecha, ¿no es cierto?, en particular, que nosotros vamos a conversar, que es la del documento reservado, él viene un poco con esa idea desde antes, ¿no es cierto? Inclusive desde antes de su retorno definitivo, él tiene algunas manifestaciones donde, bueno, deja explícita su voluntad de poner orden de cualquier manera. Y eso es lo que parece que cuesta tanto revisar, ¿no es cierto? El tema de que Perón utilizó métodos inaceptables para un gobierno democrático. En realidad también, si uno se pone a revisar la historia de Perón en sus gobiernos, tampoco sorprende porque ya lo había hecho en sus dos primeros gobiernos. De hecho, por ejemplo, el coronel Osinde, ¿no es cierto?, que va a estar en la Secretaría de Deportes, ¿no?, un cargo simbólico, pero bueno, es un hombre de inteligencia del ejército, va a estar a cargo de la seguridad del fallido acto de su retorno de Seiza, etc. Ya había estado con él en todo lo que es represión y tortura en los dos primeros gobiernos. Entonces, revisando todo eso, no sorprende. ¿eh? Bien, Sí, él daba una imagen de, bueno, un hombre que llegaba para la pacificación, que llegaba más imbuido de las ideas de las democracias europeas, de democracias más modernas. Venía un poco con ese discurso, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, resultó que no estaba llegando a una democracia de posguerra europea, sino que estaba llegando a una Argentina que venía terriblemente convulsionada desde hacía unos cuantos años, ujú. ¿cierto?
Y Bien, se confió demasiado, confió en que iba a poder manejar eso después de haberlo alentado, y no fue así, ¿no es cierto? vamos entonces a este 1 de octubre de 1973, que es un hecho histórico, ¿no? Y el documento reservado. ¿Qué fue lo del documento reservado? Porque hasta ese momento un poco estaba la teoría del cerco, ¿no? Como que a Perón lo habían Sí. cercado con esto de que cierta militancia juvenil no podía creer lo que estaba viendo. Y vino el documento reservado. El documento reservado es una declaración de guerra por todos los medios y aclara que es por todos los medios. Se ve claro ahí uno tiende a pensar la pluma de Perón, ¿no? O sea, la terminología militar y las ideas de Perón ahí se ven muy claras. Yo creo que es imposible pensar que Perón no estuvo directamente vinculado con la redacción de ese documento, ¿no? Y es clarísimo que él ya plantea que la guerra contra la izquierda en general y la izquierda del movimiento es por todos los medios. No hay que olvidarse que Perón fue un militar anticomunista toda su vida. Y de hecho uno puede ver también que luego del derrocamiento de Allende, por ejemplo, es el primer mandatario latinoamericano que implícitamente lo reconoce a Pinochet como, como gobernante de Chile. O sea, Pinochet hace una escala acá en un vuelo y Perón lo recibe con todos los honores ahí en Ezeiza. Tienen una conversación privada, ¿no es cierto? Bueno, dos viejos generales anticomunistas no creo que se hayan puesto a hablar de sus caniches o evidentemente hablaban deben haber conversado de la situación de cada uno en su país con sus sectores de izquierda, ¿no es cierto? Nace ahí una colaboración que después se ve, y se ve antes del golpe militar. De hecho, el trato que le da Perón a los exiliados chilenos es espantoso. Entonces, si bien es importantísimo, es un documento importantísimo, el documento reservado, que también cuesta ser revisado por muchos sectores, en realidad viene a poner blanco sobre negro ideas y cuestiones que ya se venían manejando desde antes. Pero bueno, el asesinato de Rucci dispara, ¿no es cierto?, toda esta situación, la potencia mucho más. ¿Eh? Pero el accionar de la AAA, aunque en ese momento no estuviese todavía tan explicitado como va a ser después, ¿no es cierto?, con las amenazas de muerte directas, firmadas, etcétera, ya en realidad era anterior, ya se vio en Ezeiza, se vio en Ezeiza. Entonces, bueno, eso, el documento reservado es importantísimo, pero viene a blanquear una situación que ya existía. Ujú, ¿Eh? ujú. Básicamente, eso es lo que uno puede decir de ese documento. Ahora uno lo lee y da escalofríos. Sí, sí. Uno lo lee y realmente da escalofríos. Ok. Eh, ¿Cómo podemos resumir esta represión? Eh, Porque también se llevó adelante por canales constitucionales, legales, y hubo una violencia estatal, pero también una paraestatal. Vos la podrías sintetizar, digamos, contra ese enemigo común que era un marxismo internacional, qué sé yo? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, ¿no? En enero del 74, Perón, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, hace una pasada revisando tropas en Campo de Mayo, y en el discurso le dice a los militares, acá todos somos beligerantes. Entonces da la impresión de que en realidad Perón no había abandonado la idea de la doctrina de la seguridad nacional. O sea, él todavía tenía en su mente un poco ese cambio de funciones de las Fuerzas Armadas. No es que lo había descartado por el retorno de la democracia.
Entonces, es discutible los canales legales, ¿no es cierto? Si realmente eran tan legales. El accionar de las fuerzas de seguridad ya en ese momento está vinculado con fuerzas paraestatales, conviven y trabajan juntas. Y después tenemos la represión que se da por grupos de la juventud sindical, ¿no es cierto? De policías retirados, militares retirados, etcétera, que bueno, que eran directamente paraestatal. Inclusive hay testimonios de sobrevivientes que ya han estado en los primeros lugares que uno hoy podría denominar centros clandestinos de detención, ¿no es cierto? O sea, casas particulares, pero donde van y no solamente son torturados, sino que escuchan los gritos de otros torturados, ¿no? Es decir, ya empieza esa unión entre fuerzas supuestamente legales del Estado y fuerzas paraestatales, ¿no es cierto? Ahí ya se ve, por supuesto que después del 76 todo eso se va a potenciar mucho más, pero ahí ya lo podemos ver. Pensemos que todo eso después va a estar conducido por Villar, el comisario Villar y el comisario Margaride, que son reincorporados en realidad en esa época. Bueno, ni hablar de los 13 grados de una sola firma, los 13 grados de ascenso que tiene López Rega, ¿no es cierto? Sí. En su meteórica carrera dentro de la policía, ¿no? Eh, entonces, ahí se ve, ¿no es cierto?, esa unión entre lo legal y lo paraestatal. ¿Eh? Ujú. Eh, y la ven, inclusive, bueno, acá en La Plata son muchos los testimonios, ¿no es cierto? Estudiantes de las facultades de arquitectura, bueno, en todas las facultades, ¿no es cierto? El accionar de la CNU, el accionar de la juventud sindical. Perón reconoce como representante de la juventud peronista a un personaje llamado Julio Gessi, que no representaba a nadie, digamos. Simplemente es de la ultraderecha del sector sindical. Y también están vinculados con tareas represivas, ¿no es cierto? Y no olvidemos que está, por ejemplo, el testimonio del periodista, ya creo que ahora es diputado, rosarino Carlos Delfrade, Sí. hijo de un militar, ¿no es cierto?, que tiene el testimonio del 8 de octubre de 1973, cumpleaños de Perón, creo que es, ahora no recuerdo, creo que es Quinta de Olivos, donde se hace una gran reunión de oficiales, pero sobre todo suboficiales, ¿no es cierto?, del ejército, y Perón les dice, los convoca directamente a una guerra. Y les dice, bueno, el que son más o menos, se calcula unas 500 personas, él hace una arenga como buen general que era y después dice, bueno, el que esté interesado se queda y Lopecito los va a organizar, ¿no es cierto? Uno podría poner ahí el inicio de la AAA, ¿no es cierto? Como para poner una fecha precisa. Siempre es difícil, pero bueno, hay que hacer recortes, ¿no? Entonces, esto que te decía, está muy, muy imbricada la acción estatal y paraestatal desde el principio, Ujú. desde de entrada. Digo, vamos a contextualizar un poco cuál era el conflicto político, ese malentendido que hubo, ¿no? Es decir, ¿qué era por un lado la patria socialista que esperaba la juventud y sectores de izquierda y el pacto social que finalmente prometió Perón, ¿no? Propuso Perón? Claro. Bueno, ahí hay que hacer una visión, primero, un poquitito más, si vos me permitís, un poquitito más amplia. Sí, claro. Hay que irse a, por lo menos, año 69, el Cordobazo, es decir, el auge de las grandes luchas obreras
en la cual, por supuesto, hay un sector importante de la clase obrera que sigue a su dirigencia tradicional y sigue a los Rucci, a los Lorenzo Miguel, pero hay un sector importante de la clase obrera que ya no está por las luchas económicas, por las reivindicaciones inmediatas, sino que ya lo que está cuestionando es el sistema capitalista. Eso es inédito, digamos, no había sucedido a esa escala en la Argentina. También, por poner una fecha que nos oriente, podríamos poner el Cordobazo, ¿no es cierto? De ahí en adelante. Hay un auge, y dentro de ese auge entra todo el sector de la izquierda peronista, ¿no es cierto? El concepto de patria socialista, desde el exilio, Perón lo había hecho lo suficientemente confuso, digamos, como para que cada uno interpretase lo que quisiese. Como sucede, esto sucede en general en casi todos los líderes de grandes movimientos que abarcan un abanico ideológico muy amplio. Entonces, no son partidos clasistas, no se pueden dar definiciones tajantes, hay que dar definiciones lo suficientemente abiertas como para que la mayor parte de gente se sienta incluida ahí, ¿no? Y entonces va desde la derecha o de la extrema derecha hasta la izquierda, ¿no es cierto? Bueno, está esa famosa frase, también le hacen notar a esto a Perón y le dice, bueno, ¿qué quieres? Si yo vuelvo con los mejores, vuelvo con tan pocos. Necesito, digamos, un frente lo más amplio posible. Esto no es nuevo del peronismo, ya en su momento el radicalismo fue eso también, aquel primer radicalismo de Irigoyen, ¿no es cierto? Son movimientos ideológicamente muy amplios. Entonces ahí se generan, ¿no es cierto?, toda una serie para llamarlo de alguna manera elegante, confusiones, donde este concepto de patria socialista, bueno, para un sector del peronismo, la patria socialista simplemente es el retorno al peronismo clásico del 45. Es decir, un Estado fuerte, distribucionista, ¿no es cierto? Con una presencia importante de la clase obrera, pero sin salirse de la pata correspondiente del movimiento que tenía que representar, ¿no es cierto? Nada de trabajadores tomando decisiones, ni nada que se le parezca, ¿no es cierto? En ningún momento plantea una salida del capitalismo, por más que tenga la palabra socialista puesta ahí, se refiere más que nada a una presencia más fuerte del Estado. En los 50 es algo que uno lo puede ver en todo el mundo de posguerra, en Europa, en Estados Unidos también, o sea, es lo que conocemos como estado de bienestar. Bueno, es eso, un Estado que dirige, que planifica inclusive, ¿no es cierto? Y para un sector es eso. Para la izquierda es otra cosa. Para la izquierda ese es el piso del cual hay que avanzar hacia una experiencia socialista como uno la entiende, ¿no es cierto? Es decir, ya con un poder de los trabajadores mucho más importante, ¿no es cierto? Que ya pone en cuestión a veces algunos aspectos y a veces todo el sistema capitalista, ¿no es cierto? Había una mirada de simpatía hacia Cuba, pensemos que en ese momento, bueno, la Revolución Cubana no estaba atravesando el momento que atraviesa hoy. Entonces era visto como una experiencia muy importante, ¿no es cierto? Entonces ahí se genera ese cortocircuito, esa confusión. ¿No es cierto? Sobre todo en la juventud se ve el peronismo clásico del 45 como algo desde lo que hay que partir. Y para los sectores más de la derecha es el punto de llegada, listo. Perón está en la Argentina, está conduciendo, ya está, volvemos de casa al trabajo y del trabajo a casa. ¿Para qué más? Ya está Perón. No es uno lo puede entender para alguien que vivió eso que entiende como los años felices,
Si uno va a los datos se puede cuestionar, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa. Lo que importa es la sensación que le quedó al que vivió eso, ¿no es cierto? Bueno, entonces, estando Perón, vamos a regresar a eso y yo no tengo que cuestionarle nada, nada más y nada menos que al general. Pero la juventud es otra cosa. ¿Eh? Los sectores trabajadores más combativos es otra cosa. Están mirando no solamente la Argentina, sino otras experiencias, y están mirando esa gran movilización que surgió a partir del Cordobazo, ¿no es cierto? Bueno, ahí se genera esa confusión. Y como Perón nunca la aclaró, recién la aclara cuando ya acá se vuelca claramente hacia la derecha, donde dice, nosotros somos lo que las 20 verdades dicen, y punto. No somos otra cosa. Eh, bueno, cuando lo dice, ya todo ese movimiento está muy lanzado, ya está muy avanzado y uno podría decir que es tarde. Cuando aclara ese concepto de patria socialista, yo entiendo que es tarde. Ya es muy amplio el sector del movimiento que entiende otra cosa y que ya está dispuesta a luchar por otra cosa. Ujú. Sí, además también participaban sectores de la guerrilla y de la juventud que no eran peronistas, ya que eran más de orientación guevarista o no sé. Claro, claro, No. por afuera del movimiento, claro, además tenemos eso, ¿no es cierto? Bueno, la experiencia más importante es la del PRT, ¿no es cierto? Y su brazo armado, el ERP, ¿no es cierto? La organización conducida por Mario Roberto Santucho, que sí, bueno, obviamente eh, está orientada hacia el marxismo y también ya no es que ve con simpatía la revolución cubana, sino que la ve como un faro, ¿no es cierto? Eh, Pensemos que también es la época en la cual todavía existe la Unión Soviética, Ujú. que la Unión Soviética ni apoya ni financia sectores guerrilleros ni nada parecido, pero la sola existencia de la Unión Soviética, que ya era algo anquisolado, digamos, algo burocratizado, pero la sola existencia hacía que todo el sector del capital tuviera otros reparos, ¿no es cierto? El mundo estaba, el mundo de la Guerra Fría era un mundo ordenado, ordenado por el bloque capitalista y por el bloque socialista. Después, uno puede ponerse a hablar del bloque socialista y puede estar 4 horas hablando de ya para la década del 70 todas las cosas que se veían que no funcionaban. Pero estaba ordenado de esa manera el mundo. Eh, y entonces sí, por ejemplo, dentro del sector obrero argentino, también tenemos sindicatos y sectores de trabajadores muy importantes que responden o que por lo menos ven con más simpatía esos sectores de izquierda no peronistas. De hecho, recordemos la figura de Agustín Tosco, nada más y nada menos, ¿no? Una figura eh, importantísima del sindicalismo argentino, que es un hombre mucho más inclinado hacia el marxismo, ¿no? Ujú. Como él, segunda, terceras líneas, hay muchos también. ¿Eh? Entonces, además de las organizaciones armadas, tenés lo que después Ricardo Balbín, haciendo su aporte también, lo llama guerrilla fabril, Mm. ¿no es cierto? Bueno, eso también, eso para Perón también es desesperante, ¿no es cierto? Porque no son sectores con los que él considera que se pueda ni siquiera negociar. Con Montoneros, si bien rompe y etcétera, pero siempre hay algún pequeño lazo, algún contacto, algo de conversación, algo de... no, con esos sectores no. Claro. Es la misma mentalidad, de alguna manera, que van a tener después los militares del 76, ¿no es cierto? No son recuperables. Ujú. Pensemos que la mayoría, la enorme mayoría de los sobrevivientes que tenemos de la dictadura son de montoneros, y esto no implica ninguna visión peyorativa ni nada que se le parezca.
tiene que ver con la posición que adopta el ejército, ¿no es cierto? El ERP no es recuperable. Bueno, un poco esa idea ya estaba, ¿no es cierto? Ujú. Bien, Diego, la verdad me quedé sin tiempo. Estaría conversando otra media hora más con vos. Bueno, Probablemente, probablemente te vuelva a molestar y te agradezco nuevamente cuando guste, estos minutos. Eh, cuando guste. muchas gracias.